Hola a todos, ¿cómo están? En este video resolveremos el segundo ejemplo que nos pide lo siguiente. Dice, se tienen anotadas las temperaturas promedio de todos los días del mes de febrero de 2020 y se deben almacenar en el vector temp_feb. Diseñar un programa que obtenga las temperaturas máxima, mínima e indique los días correspondientes y el promedio de las que se encuentran entre los días 21 y 27. Ok, entonces la primera observación que voy a hacer es que para no ingresar las 29 temperaturas, cada vez que pruebe el programa ya las grabé en un archivo, como conversábamos en un video anterior, ¿verdad? Esto voy a utilizar para todas mis pruebas. Tiene 29 números reales, ¿verdad?, que utilizaremos como entrada. Ok, entonces en este caso no le voy a pedir al usuario que ingrese el tamaño del vector porque ya sé que va a tener 29 elementos. Entonces voy a definir una variable para que después podamos modificarla para 2021 o algo así. Entonces modificamos solamente aquí. Entonces la cantidad de elementos del vector va a ser de 29. Y ahora definimos justamente nuestro vector que va a ser de tipo punto flotante. Entonces vamos a llamarle temp_feb como nos pide el problema. Y va a tener n elementos, donde n vale 29. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es justamente leer esos números por teclado, ¿verdad? Con la técnica que ya explicamos, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que está en este archivo de texto como si fuera el cargamos en teclado. Pero bueno, aquí estamos codificando y todavía no sabemos eso, ¿verdad? En teoría. Ok, entonces voy a poner un mensaje que diga a continuación cargamos las temperaturas de febrero. Ok, entonces doy un salto de línea. Y me olvidé de cerrar aquí. Ahí está. Ok. Entonces ahora si iniciamos nuestro for, tengo que definir primero mi contador. Y voy desde i igual a 0, i menor a n, i más más. Aquí la primera observación que podemos hacer es la siguiente. Primero vamos a poner los mensajes. Ingrese la temperatura para el día. Y ahí le vamos a poner el valor de i más 1. Ok, no, de hecho esto es lo que tenía que poner, así. Ok, y ahora vamos a cargar en temp_feb de la posición i. Justamente la observación que quería hacer es la siguiente. Nosotros justamente los días vamos del 1 al 29, pero acuérdense que el primer elemento de un vector es el 0. Entonces en realidad vamos a cargar la temperatura del día 1 en la posición 0. Por eso solamente imprimimos el mensaje, le vamos a decir ingrese la temperatura para el día i más 1 y empieza en 0, entonces va a salir desde el 1. Pero en realidad vamos a estar cargando para el día 0. Entonces esa es una observación importante que tenemos ahí. Justamente el día 29, por ejemplo, se va a cargar en la posición 28 del vector. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Ok, entonces ahí ya cargamos todas las temperaturas y nos pide obtener las temperaturas máxima y mínima, indicando los días correspondientes. Entonces vamos a hacer primero eso. Entonces vamos a hacer un for justamente para recorrer todos esos días. Y lo que podemos hacer es, o sea, de hecho tenemos que hacer es definir dos variables, temperatura mínima y temperatura máxima, que inicialmente van a tener los valores de temp_feb en la posición 0. Entonces inicialmente vamos a suponer que esas temperaturas justamente va a ser el elemento que está en la primera posición y después vamos a ir comparando con todos los demás elementos. Ok, entonces ¿qué vamos a preguntar dentro del for? Porque en este for vamos a recorrer justamente cada uno de los elementos del vector temp_feb. Entonces vamos a preguntar si temp_feb, de hecho podemos empezar, ya que asignamos la posición 0, podríamos empezar acá en 1. Pero si ponemos en 0 no pasa nada tampoco, es una observación. Entonces si la temperatura en el día i es mayor a la temperatura máxima que tenemos hasta ese momento, entonces lo que hacemos es lo siguiente. El nuevo valor de la temperatura máxima va a ser igual a la temperatura que tenemos en esa posición i. Pero además nos dice que indiquemos el día correspondiente, ¿verdad? Entonces tenemos dos formas. Una es
que en vez de guardar los valores temperatura mínima y máxima, guardemos los índices, ¿verdad? Y otra, para no modificar esto, vamos a seguir de esa forma. Entonces, posición del máximo va a ser igual a 0 inicialmente, o sea, siguiendo la regla que teníamos aquí arriba. Y la posición del mínimo también vamos a suponer que es el 0 inicialmente. Ok, entonces aquí tenemos que cambiar que la posición del máximo va a ser igual a i más 1. Porque si por ejemplo encontramos el máximo en la posición 20, corresponde al día 21. Entonces podemos guardarlo así, podemos guardarlo i o i más 1. Eso ya va a determinar cómo vamos a manejar el mensaje de salida nada más. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Ok, entonces lo que va a hacer repasando este if, va a ser preguntar para cada posición del vector de temperaturas, si esa temperatura en la posición i es mayor que el máximo que tenemos hasta ese momento. Si es mayor, significa que voy a reemplazar ese valor de temperatura máxima por ese valor de i, de la posición i, y la posición del máximo va a ser para el día i más 1. Entonces la misma cosa, o sea, análogamente voy a hacer para el mínimo. Entonces aquí voy a hacer si la temperatura para el día i es menor que la temperatura mínima en ese momento, entonces cambio el mínimo a ese valor y la posición del mínimo va a ser i más 1. Ok, entonces ahora voy a imprimir los resultados. Cout. El techo pide las temperaturas e indique los días. La temperatura máxima es, vamos a poner es en el día, en el día y ponemos justamente la posición del máximo. El día tal y cómo sería el mensaje. Temperatura máxima en el día tal, y ahí vamos a ponerle el valor de en grados. Y ahí ponemos el valor de la temperatura máxima. Grados. Ok. Entonces ahí ponemos un salto de línea y termina nuestro mensaje. Ok. Entonces lo mismo haremos ahora, o sea, similarmente haremos ahora para la mínima. Temperatura mínima es en el día, posición del mínimo con el valor de temmin grados. Ok, entonces vamos a probar hasta acá a ver qué tal. De hecho tenemos que compilar. No me sale ningún error y ahora voy donde está el archivo justamente con el que estamos trabajando, que es el ejemplo 2. Ya generó el ejecutable y acá también está el archivo temperaturas.txt con el valor de la temperatura de entrada. Entonces recordando, aquí escribimos cmd y acá escribimos el nombre del programa, que es ejemplo 2 menor y temperaturas.txt. Ok, entonces ingresó todos los días y al final nos muestra la temperatura máxima en el día 23 con 36. Vamos a modificar un poco la forma en que muestra los mensajes. Ok, aquí le voy a poner un salto de línea y aquí le voy a poner dos saltos de línea para separar del resto. Ok, entonces voy a ejecutar otra vez, voy a limpiar pantalla, ejecuto otra vez y acá justamente va leyendo las temperaturas de cada día de acuerdo a lo que está en el archivo. Y al final nos dice la temperatura máxima es en el día 23 con 36.9 grados y la mínima es en el día 25 con 19.6. Entonces vamos a revisar nuestro archivo y vemos que la temperatura en el día 23, vamos al 23, 36.9, creo que es mayor, sí. Y la mínima es el día 25 con 19.6. Ok, entonces está haciendo correctamente. Ahora lo que nos falta para completar es el promedio de los que se encuentran en los días 21 y 27. Acuérdense, entonces para el día 21 va a ser en la posición 20 del vector. Y para el día 27 va a ser hasta en la posición 26 del vector. Entonces tenemos que ajustarnos justamente a cómo venimos manejando la información dentro del vector. Ok, tenemos dos formas de hacer esto. Una es dentro de este for que está aquí y preguntamos si el índice está entre 20 y 26 y ahí hacemos el promedio. O podemos hacer en otro for. Entonces, por una cuestión ya de cómo venimos escribiendo, o sea, así en bloques. Entonces ahora vamos a calcular el promedio. Medio entre los días 21 y 27.
21, 26, sí. Entonces aquí pongo int, o en realidad va a ser float, ahora estamos trabajando con float. Float suma igual a 0. Y ahora voy a empezar un for. Entonces va a ser desde la posición 20 que corresponde al día 21 y menor al día 27. O sea, para llegar hasta el día 26 y más. Entonces aquí lo que hago es que suma es igual al valor de suma más tempfep en la posición i. Ok, entonces acumulé esos datos y ahora calculo el promedio. Float promedio. Aquí ya no hace falta agregar el 1.0 porque estoy trabajando con punto flotante. Entonces va a ser suma sobre 7, porque son 7 los días considerados. Entonces aquí voy a agregar un mensaje que diga el promedio es de el valor del promedio. No me marca, ahí está. Promedio grados. Ok. Y con eso terminamos. Ok, entonces ahora compilamos y volvemos a correr en la ventana de comandos. Y ahí nos sale que el promedio es de 32.2143 grados. No lo verifiqué, pero supongo que está bien de acuerdo a lo que escribimos. Entonces, repasando esta última parte, usamos un acumulador. Consideramos los días desde el 20 al 26, que corresponde al... perdón, revisamos de las posiciones 20 al 26, corresponde a los días 21 a 27. Sumamos todas esas temperaturas en un acumulador y después calculamos el promedio y mostramos eso en pantalla. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro segundo ejercicio. Lo importante aquí es, pensando ya en otro ejercicio que pueden hacer ustedes, es el hecho de que en este problema, para el día 1, guardamos en la posición 0. Entonces hay que considerar ese desfasaje a la hora de ir programando. De repente esos detalles se nos suelen perder a la hora de programar y pueden generarnos ciertos problemas. Espero que les sirva este video. Nos vemos en el siguiente.